Claudia Sheinbaum negó ser la presidenta con A de acarreados y juró por la Virgencita Santa con G de Guadalupe que no hubo nada de eso en la movilización que la 4T armó para festejar a la 4T. Sin embargo, ante la montaña de evidencias con fotografías, videos y testimonios de personas llegando todas juntas en el mismo camión desde vaya usted a saber qué pueblos perdidos de Dios, justificó la situación diciendo que ni modo que llegaran caminando de otras partes de la República. ¿Ven? Los tontos son ustedes. Solo ayudaron a llegar a las personas que tenían muchísimas ganas de ir porque les ayudaron a tener muchas ganas de ir, amenazándolos con quitarles sus becas o empleos. Sheinbaum afirmó que la asistencia fue voluntaria, como cuando tu esposa te dice, pues allá tú sabes si no vas. ¿Todo bien en casa, Ribón? ¿Estás bien? ¿Sí? Y que el entusiasmo registrado demuestra que no hubo dádivas ni presión a la ciudadanía. Subrayó que su gobierno rechaza ese tipo de prácticas, a las de guácala, qué rico, y que seguirá promoviendo la participación ciudadana de manera libre, abierta, pero que si los trabajadores de gobierno y los beneficiarios de becas deciden no ir, pues allá ellos saben. Nunca aceptaríamos eso. Siempre hemos estado en contra de cualquier dádiva a cambio de participar en un evento. Eso no debe ocurrir. Pero además no hubiera habido el entusiasmo que hubo en esa manifestación si hubiera habido un acto masivo de compra para poder venir. Primero, siempre hemos estado en contra, nunca lo vamos a aprobar. No es la manera en que nosotros actuamos, ni la que utilizamos para convocar a una movilización. Y hablando de movilizaciones a la fuerza, la mandataria rechazó que actualmente esté prevista una tercera entrega masiva de presuntos criminales a Estados Unidos, como habrían reportado el Wall Street Journal y Tatiana Cloutier, miembro de su gabinete. A lo mejor hacen una extradición sorpresa y para no dejar solo al narco afortunado le mandan unos amigos. Pero nada de eso está previsto, ni tienen ya los aviones listos, ni el papeleo papeleado, ¿eh? Necesito que escuches. Muy bien, escucha. Comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones. Ya era tarde. El cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente y muchos pensaron que el carisma podía sustituir el Estado de Derecho. Desde 1999, el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia, violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió las Fuerzas Armadas, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló las elecciones, persiguió la disidencia y devastó nuestra biodiversidad. La riqueza petrolera no se usó para liberar, sino para someter. Se repartieron lavadoras y neveras en televisión nacional a familias que vivían sobre pisos de tierra no como símbolo de progreso, sino como espectáculo. Apartamentos destinados a la vivienda social se entregaban a unos pocos como recompensa condicional a la obediencia. Y entonces llegó la ruina, una corrupción obscena, un saqueo histórico. Durante los años del régimen, Venezuela recibió más ingresos petroleros que en todo el siglo anterior. Y todo nos lo arrebataron. El dinero del petróleo se convirtió en un arma para comprar lealtades en el exterior, mientras que en casa se fusionaban con el crimen organizado y con grupos terroristas internacionales. La economía colapsó más de un 80%. La pobreza superó el 86%. Y hoy, 9 millones de venezolanos se han visto obligados a huir. Estas no son cifras, no son estadísticas, son heridas abiertas. Pero algo más profundo y corrosivo que la destrucción material fue el método calculado para quebrarnos por dentro. El régimen se propuso dividirnos por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos los unos a los otros.
Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron y nos empujaron hacia el exilio. Wow, ¿te suena? Es exactamente lo que hoy Morena está haciendo en México. Así que, mexicanas, mexicanos, estamos a tiempo hoy, ¿eh? O damos la pelea hoy, o muy probablemente vivamos lo que hoy están viviendo en Venezuela. Truchas, nos vemos el 14 de diciembre en la marcha. Usted tiene un serio problema psicológico y debería hacérselo mirar. Por lo demás, ¿por qué miente tanto, señor Bolaños? El gobierno no pudo trabajar intensamente para liberar a María Corina porque María Corina nunca ha estado en la cárcel. Perseguida sí, hostigada sí, presa nunca. Usted ya miente por defecto, como Sánchez. Ayer dijo que él no se pronuncia sobre los Nobel y resulta que tiene un historial de felicitaciones. ¿Qué miedo le tienen ustedes a Maduro? Son rehenes de un narcodictador. Pero hay algo más. María Corina encarna todo lo que ustedes desprecian. Primero, la verdad, su némesis absoluta. Segundo, la justicia, a la que manosean sin pudor. Lo dice la Comisión de Venecia. Su modelo no cumple con los estándares europeos. Punto 67 del informe que usted retorció y filtró manipulado a la prensa para ganar el relato y como si la prensa fuera idiota. Tercero, María Corina representa a las mujeres libres y fuertes, las que no se dejan utilizar y menos con fines electorales espurios. ¿Quieren blindar nuestros derechos en la Constitución? Antes, blíndelos frente a los hipócritas de su partido. Esos mensajes humillantes de Ábalos. Ingresa 100 euros a Michelle, que no tiene ni para comida. Si aún pudiera deducirme estos donativos de la renta, dijo. ¡Qué horror! Y finalmente, María Corina encarna la paz civil, lo contrario de lo que ustedes promueven. Su último lema es: divide a la derecha y vencerás. Alientan el odio, agitan el péndulo, vuelven con Franco, pero si no se atreve ni siquiera a llamar dictador a Maduro. Este gobierno ya no se representa ni a sí mismo. España sí está con la libertad. Y por eso, señorías, les pido que aplaudamos en pie a María Corina Machado, heroína de la democracia, Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué razón permites que te traten así? Solo déjame salir y los haré pagar. ¿Por qué razón permites que te traten así? Solo déjame salir y los haré pagar. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tardes ya de hecho. De este sabadito, fin de semana, con muchas cosas pasando en el país, demasiadas, pero estos mensajes que les acabo de presentar en el intro están de nada desperdicio, principalmente para todos aquellos que hablan de mujeres empoderadas, fuertes. Yo veía unos datos hace unos días que indicaban que la idiota lagartija de Palacio, de las mujeres, ¿cómo decía? Más fuertes, más empoderadas, o no sé cómo decía. Yo no sé a veces qué es lo que se marca. ¿Cuáles son los parámetros con los cuales se miden este tipo de encuestas? Pero esta señora es basura. La de México, claro, la de Palacio Nacional. Empoderadas, bravas, inteligentes y capaces, esta mujer española, Cayetana, de nombre Cayetana, no me acuerdo ahorita su apellido. Se las he presentado varias veces. Esto es tener ovarios, esto es tener coraje, esto es tener cerebro, inteligencia y capacidad, no la basura que tenemos en México. Yo no sé cómo alguien, insisto, puede medir y qué es lo que se mide, ¿no? La pseudocientífica habla como estúpida, habla como un niño de kinder. De hecho, tengo un familiar en casa
que tiene el segundo de Kirchner y habla mucho mejor que esa cosa que tenemos en la silla presidencial. Yo no sé por eso cómo se insiste mucho en esta cuestión de una científica en el poder. Pues para ser una científica me parece bastante idiota. Como porque yo lo he dicho, y no ha habido quien me lo discuta, ¿eh? Cuando una persona estudia, se nota al hablar. Claramente. Quien no tiene estudios, pasa lo que vimos en su momento. Yo me acuerdo con esta señora también, el Baester, que era Jiménez, la de la SEP, ¿no? No, la pobre señora le costaba hilar 2 palabras, ¿no? Porque no había estudio. Muchos de las cámaras, yo los he oído, se atoran. Es más, qué triste es ver, por ejemplo, un noticiero. Y veía yo un noticiero la semana pasada en el 4, en el canal 4 local, donde había 2 personas. Tristemente, un hombre, una mujer, pero tristemente la mujer equivocándose constantemente. Si es la encargada de ese noticiero, híjole, de verdad, yo no sé qué está pasando ya en los canales locales, ¿no? En tiro por participación equivocaba una palabra, equivocaba una dicción bastante deficiente, pero siempre equivocando, cambiando palabras, diciendo cosas que no eran, ¿no? En todas sus participaciones. Oye, y eso, y se equivocaba. Y después entraba su compañero, y otra vez entraba ella, y se equivocaba. Digo yo, ¿no estás preparada? Y si no estás preparada, ¿qué haces ahí? Muy por el contrario, tenemos ahora mujeres muy guapas, pero muy capaces también, por ejemplo, en Televisión Azteca. En este cambio que están haciendo un poco generacional en la gente que da noticias, ¿no? Perfecta dicción, perfecto hablar, perfecto comportarse. Digo, se nota. Se nota que no estás agarrando una cara bonita simplemente para querer vender casi un producto, ¿no? No, hay capacidad. Y hay mujeres guapísimas, capaces, inteligentes y muy, muy hábiles, ¿no? Insisto, esta dama española, perfecta dicción, perfecto análisis y brutal ataque certero y frontal contra un hombre con nada más que inteligencia, capacidad. Una retórica verbal impresionante. Pero uno ve expresiones como que bots y robots son los que atacan su gobierno. Incapaz de manifestar y decir una palabra ante una mujer como María Corina Machado desde presidencia. Ya les dije que me abstengo de comentar, ¿no? Y no hablemos de la piedra más piedra de la ¿cómo se llama? De la CNDH, ¿no? No, porque esa ni hablar sabe, yo creo. Yo creo que habla una lengua perdida, porque por más de que le preguntaron ahora en una área que estuvo, no contestó ni jota. Estúpida y medio. No nada más estúpida y lo que le sigue. Yo no entiendo de verdad, damas, caballeros. Y aquí me he cansado y lo he dicho una y otra vez. No nos equivoquemos. Hay cuestiones que ya no son de género. Hay cuestiones que ya no son de que porque eres hombre o eres mujer o te respeto nada más porque sí. No. Es que esto ya rompe completamente con todo, ¿no? Porque insisto, ya no es una cuestión de género, es una cuestión de sentido común, una cuestión de verdad, una cuestión de razón, que nada tiene que ver con cuestiones de género, ¿no? Ver esta encuesta de veras que decía, es que están las mujeres más fuertes del mundo, esta idiota.
híjole, pues ¿cuál es la línea con la que mides? Porque sin duda la regla está muy baja, ¿eh? Muy, muy baja. Mujeres como esta, española, y que también las tenemos en México. Es la gente que debería de estar verdaderamente en el poder, y no esta basura. Pero la pregunta a veces eterna es, ¿y cómo llegaron? De verdad. O sea, los que votaron por eso, ¿qué tenían en la cabeza? ¿Qué estamos analizando? ¿Qué estamos viendo? Estaba yo llorando casi de gusto hace un rato. Ustedes saben, me gusta mucho últimamente la música coreana, el K-pop, la balada coreana, hermosísima, bellísimas intérpretes. Veía yo un programa en donde ¿cómo es la sociedad de a veces casi perfección? Que llega una cantante famosa, primero la hacen sonar en el sonido ambiental de un restaurante. Lugares pequeños donde cabrán, no sé, deben de ser un promedio de 50, 60 gentes. Bonitos restaurantes, tranquilos, se come rico, se ve la comida que está muy rica. Y de repente empieza a sonar en el sonido local música. Todos los asistentes muy a gusto con la música. Música de personas, personajes, cantantes femeninas. Bueno, los dos que vi femeninas, debe haber masculinos también. Y empiezan a cantar. Ya te das cuenta que estás escuchando musiquita ambiental. De repente aparece la cantante. No, bueno. Aquello se vuelve pura emoción. Pero con un respeto increíble. Y yo me preguntaba, ¿por qué no pasa eso en México? ¿Por qué no somos capaces de crear algo así? ¿Por qué en México esto no se da? Y es que bueno, teniendo datos, anoche Carlos Loret nos daba datos muy, muy, muy importantes, ¿no? Uno de ellos, ahora la tranza, ya esto se volvió normal, ¿no? Esta cosa de las tranzas, la corrupción, en donde ahora está metido el gobierno de un área del Estado de México, Ecatepec, donde sigue un patrón, pero yo ya veo un patrón. Lo mismo que pasó en Tabasco, lo mismo que pasa en Tamaulipas, lo mismo que pasa en Sinaloa, ahora está pasando en Ecatepec, Estado de México. Y no quiero decir que esté pasando ahora, sino que ya es un patrón con gobiernos de Morena. Su titular, presidente municipal, gobernador, etcétera, y un personaje del crimen organizado. ¿Qué fue lo que nos presentó Carlos ayer? Pero ya es un patrón. Resulta que esto está pasando con varios gobiernos de Morena. Casualmente, no es el PAN, no es el PRI, que el PRI creo que ya no gobierna nada, ¿verdad? Y no es ningún otro partido, es Morena. La secta maldita y criminal de Morena. Y yo me pregunto, ¿y qué necesitamos entonces para darnos cuenta de que esto está del carajo? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Porque hablaban particularmente también ayer de México con el Mundial. Y qué triste es que México salga en los primeros lugares criminales, pero también de extorsión, pero también de abuso, pero también de que cada día vemos algo más. Y en eso participamos todos. Aquí no estamos hablando nada más de gobierno ya, porque esto que refería Carlos en cuanto al Mundial, la reventa.
boletos, por decir una cantidad, ¿no? Que la FIFA está poniendo en $50, en México ya están en 300. Hoteles que promedio están en 2,800 pesos la noche, ya se fueron a 28,000 pesos para los partidos inaugurales, ¿no? No entiendo, de verdad. ¿Cómo es posible, de verdad, damas, caballeros, que lleguemos a este... O más bien, la pregunta sería, ¿y cómo llegamos a esto, no? El mundo está hablando de tranzas, extorsión, corrupción, abusos y demás. ¿Y saben qué es lo más preocupante? Que nosotros como ciudadanos no éramos así. Internamente, tal vez. Que si te pedían para hacer un trámite, que si tenías que arreglar esto, que si te dabas el billetito, ¿no? Sí. Pero ahora ya es general. Vienen los turistas extranjeros, les queremos cargar el taxi, les queremos cargar el hotel, les queremos cargar todo a precios exorbitantes, ¿no? ¿Por qué? Todo eso que nos hizo ser lo que éramos en aquel tiempo, hace tal vez, no sé, 30, 40 años, parece ser que ya también eso se acabó, ¿no? Parece ser que esta narcopolítica como la de Morena ya también nos cambió a nosotros. Ya también nos hizo corruptos, tranzas, ladrones y abusivos, ¿no? ¿Y dónde están las instancias correspondientes? Se me hacía curioso porque hablaban de esto de la transparencia, ¿no? De cómo quitando el IFAI, que era esta instancia que nos entregaba datos y demás que requeríamos, casi en el 100%, ahora ya se invirtió. Hablaba una persona, veía yo la investigación de un periodista, que decía, él solicitó, digamos, de 100 solicitudes que hizo, 95, casi 96, se las había negado. No se supone que dijo este imbécil de Palacio que al quitar esta instancia todo se iba a volver todavía más transparente? Pues fue exactamente lo contrario. El 96 casi por ciento de las veces ha sido denegada por el gobierno actual el entregar la información que antes el IFAI sí nos daba. ¿Qué pasó? Pero es obvio, como muchos de ustedes no piden información, como mucha gente nunca está al pendiente de esto, ¿por qué le vale sorbete? Y yo me pregunto también, ¿y dónde está la Procuraduría del Consumidor? Revisando esto que nos decía Carlos, ¿cómo es que pasa una habitación de 2,800 pesos promedio a 28,000? Y es en donde yo me pregunto, de verdad, damas, caballeros, ¿y así es como vamos a cambiar? O más bien creo que tengo que entender por qué efectivamente México no cambia. ¿Y cómo va a cambiar? Porque en eso no nada más están los prestadores de servicios. Hay mucha gente prestándose a esas tranzas, a esas corrupciones, ¿no? Hablábamos en días pasados, por ejemplo, de esto de los vapeadores, ¿no? Ahora resulta que casi violar a alguien, a una mujer, te sale más barato que vender un vapeador. Robar es más barato que fumar un vapeador o consumir productos para vapeadores. Y entonces ya no entendí. ¿En qué lógica, en qué mundo
o en qué razón estamos viviendo? Porque esto se exhibe todos los días. Esto lo vemos todos los días. ¿Y qué está pasando? Se exhibió al máximo el acarreo el día 6, ¿no? Hace 8 días. No, aquí no acarreamos a nadie. Ayudamos a gente que tenía muchas ganas de llegar. Ajá. Por eso antes de que tú hablaras, maldita lagartija prángana, ya la gente se estaba yendo, porque tenía muchas ganas de interactuar contigo. Porque mucha gente, como dicen, fue, pasó lista y se fueron. Esta maldita lagartija idiota ni siquiera empezaba a hablar cuando la gente ya se estaba yendo. Me encantó, y se los dije aquí en la semana, un video que hizo notar que mientras se habían aplausos y vítores por ahí y todo, resulta que una persona filmando con su teléfono, y no había nadie gritando, no había nadie celebrando, no había nadie aplaudiendo, cuando en las bocinas se oían aplausos y no, arriba Claudia Sheinbaum y no sé qué madre, ¿no? Y ahí están los videos. Le decía yo a un amigo, me recordó la época de los programas cómicos de Televisa, de los 80s, 90s, donde en todos estos programas siempre había risas grabadas, ¿no? Y todos lo sabíamos. Ahora son risas, aplausos, gritos, pero en donde la gente, la belleza, insisto, esto es algo que tenemos que utilizar, ¿no? La belleza de los medios de comunicación alternativos y hasta los propios. Yo compartí en Twitter o en X, en Facebook, en YouTube, el video que yo tomé en Coacalco. Casi 40 camiones. No los vi con un amigo, no los vi con un conocido, no me lo envió el video una persona allegada a mí. No, yo lo vi con estos ojos. Decía mi abuela que un día se han de comer los gusanos. En este caso se han de desbaratar con el calor, ¿no? No, nadie me lo platicó. Hay infinidad de cosas que para muchas personas nos ha tocado ver lo que está pasando. No que nos lo cuenten, no que nos compartan un video. Digo, yo no puedo decir, es que a lo mejor ese video es de inteligencia artificial. Yo lo grabé con mi teléfono. No hay inteligencia artificial alguna, ¿no? Esta es la realidad. Esta es esa realidad que esta gente quiere ocultar. Es esta realidad del no hablar. Pero el no hablar no tiene una ventaja real. Ahí está el ataque otra vez contra María Amparo Casar, ¿no? Gran dama, otra muy capaz, inteligente y de verdad de una capacidad sin duda superior a la maldita idiota de Palacio, ¿no? Ahí van ahora por ella. Para eso quería llegar este adefesio a la Procuración de Justicia. Me enteraba yo en la semana también, además de todo, pues sí, y era obvio. Habla la idiota de Palacio de que vamos a poner a alguien joven con capacidad, integridad, salud y demás, y llega esta, ¿cómo le digo, no?
una persona que no puede caminar, una persona que ya su capacidad francamente va en declive, y me enteraba yo, una persona ahora con padecimientos de salud o en salud. Chingados, entonces ¿de qué se...? O sea, de verdad no había otra persona con toda la capacidad física, íntegra, moral y demás, mucho más completa que esta basura de señora, que también tiene metida, por cierto, a toda la familia en la política. O sea, no había un buen abogado con muchas credenciales y a lo mejor con menos edad, saludable, íntegro y demás. Entre 130 millones de mexicanos que somos, ¿de verdad no había uno? ¿O tenía que ser más bien ella? Y la cuestión es la segunda, ¿no? Y lo dijo Carlos anoche. Es tomar el control de la Procuración de Justicia, pero a forma, a maneras, a cubrir a los sectarios malditos, pero nunca a los opositores, ¿no? Y entonces, ¿dónde está lo parejo? ¿Dónde está lo limpio? ¿Dónde está? Ahora entiendo, como lo dice esta dama Cayetana española, ¿no? ¿Dónde estás expresándote ante un dictador como Maduro? No, cierras filas con él. En vez de apoyar, decía esta idiota de Palacio, llegamos todas. No, nada más llegó ella y su séquito de rufianes. Ninguna mujer más, no se equivoquen. Damas que nos puedan estar viendo. No llegó ninguna de ustedes. Llegaron ellos. La clase política, que igual da, sean hombres o mujeres. Es la misma basura. Todos cortados con la misma tijera, seas hombre o seas mujer. Porque esto, como lo dijo Gloria Álvarez, ya no es de géneros, es de perfiles. Esta señora en la Procuración de Justicia otra que plagió su tesis, perfectamente bien dictaminado. Ahora pone de segundo a un imbécil que en 24 horas sacó su título de Derecho en una universidad patito, más patito que la de Santo Domingo, que ni siquiera existe, ¿no? Nada más imagínense qué gente nos gobierna, ¿no? Cuando tenemos una idiota que se dice científica y que dice que los aviones circulan por, ¿cómo dijo? El aire, ¿no? No, han de andar por el suelo, han de andar por el mar los aviones, ¿no? Y mucha gente dice, no, bueno, hasta el más vivo se le va la liebre, ¿no? No, pero espérenme, esto ya no es de viveza, de agudeza, o esto ya no es, esto es de lógica. O sea, es el típico de que vamos a subir para arriba o bajar para abajo, ¿no? Vamos a entrar para adentro o salir para afuera. No, a ver, eso es de gente ignorante y de gente que su cerebro sin duda no está bien conectado. Una cosa es una pifia, un error, a lo mejor en un nombre, en un apellido, en una fecha. Eso se puede entender. Que yo diga, no, pues es que Calderón gobernó en el 2000. No es cierto, en el 2000 fue Fox, ¿no? Ese es un error. Decir que los aviones circulan por el aire es una estupidez. Insisto, es el entrar para adentro, salir para afuera, subir para arriba, bajar para abajo, ¿no? Es lo que yo a veces a mis clientes les llamo también y les digo, no ocupes los pleonasmos ¿cómo le decía yo una vez?
publicitarios. Mi visión, mi preparación, lo que yo he logrado hacer a través de muchos años en esta cuestión que yo me dedico, es que es esta típica de poner, no sé, hamburguesas Pedro, y pones una hamburguesa como logotipo, junto con otros elementos. Pues si ya estás diciendo que tu nombre es hamburguesas Pedro, ¿para qué pones en la imagen una hamburguesa? Y yo ponía de ejemplo 2 negocios transnacionales inclusive. Starbucks. En Starbucks no ves una tacita de café. El logotipo, y lo comenté alguna vez en este programa cuando hablaba yo de algunas cosas que tenían que ver con ello, es una sirena. Mucha gente ni siquiera sabe que es una sirena. Hay gente que yo le he preguntado, ¿ubicas el logotipo de Starbucks? Pues es que es el nombre, ¿no? No, hay un logotipo. No. Bueno, es una sirena que en vez de manos tiene tenazas. No hay una tacita de café. Otro ejemplo, Domino's Pizza. ¿Qué tiene Domino's como imagen? Una ficha de Domino. ¿Para qué pone una pizza? Se llama Domino's Pizza. Ya lo lleva en el nombre. ¿Para qué lo pones en el logo también? Es lo que yo le llamo un pleonasmo marcario. No tienes que repetir en una imagen y en el nombre lo mismo. Pues si ya lo pusiste en el nombre, o no lo pongas en el nombre y ponlo en la imagen. McDonald's, ¿dónde hay una hamburguesa en el logotipo? Es una M. Y la gente lo entiende perfectamente. Cuando tenemos gente incapaz de verdad, tranza, criminal, ladrones, corruptos, como hoy día los tenemos en la política, de verdad, ¿qué necesitamos? Salen a decir, no, yo no hice, ahí está el Pedro Eses, que sale a decir, no, yo a este fulano, el criminal que acaban de detener, el tal Limones, no, yo ni lo conozco. Y le han sacado, pero como 3 millones de fotos, ¿no? ¿Cómo que no lo conoces? Quieren obligar, acaba de salir la esposa de en paz descanse, Carlos Manso, ¿no? Ahora resulta que los que están extorsionando son los militares y la policía que enviaron. Y decía ella, no, pues déjame hablar con Harfuch, porque si de eso se va a tratar, estos y nada es exactamente lo mismo. Y tiene toda la razón. Para eso mandaste todo un equipo y resulta que ahora son los extorsionadores. Porque ¿quién es el extorsionador? No pararé de decirlo en este canal. El extorsionador número 1 de este país son los políticos. Todos los días nos enteramos de una tranza, de un cochupo, de una robadera, de una afectación, de algún algo. Yo lo veo simplemente en la zona donde vivo. De repente me encuentro con una tiendita, con un local, con un negocio cerrado, con un sello de clausurado. Yo se los decía, hay un amigo que conozco que él compra coches mayormente extranjeros de deshuese, él compra autos en la frontera y los desbarata toditos,
de deshueses, los compra de remates en Estados Unidos. Los trae y los desarma toditos, perfectamente legales. Tiene 3 meses con sellos su negocio que no puede abrir. Ya le dieron vuelta y vuelta y vuelta y ya revisaron y ya checaron y ya verificaron y ya... Ah, no, porque todo se trata de dinero. La última vez le decía yo, oye, como se llame, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cuándo te van a permitir abrir? No, dice, no quieren. Le decía yo, es una cuestión de dinero. ¿Cuánto quieren? No, dice, piden mucha lana. ¿Por qué los políticos así son? Yo lo he dicho. Ellos sí son dependiendo el tamaño, es la que dependiendo, como dicen, del tamaño del sapo es la pedrada, ¿no? Y como es un grande ahí en Peralvillo, no les digo la cantidad, ¿no? Bueno, ni a mí me la dijo, pero me lo imagino. Porque tengo gente conocida en muchos lugares que les ha pasado lo mismo. Un familiar que tenía un billar, 60,000 pesos mensuales quieren por debajo del agua. No pagar de derechos o de permisos, no. A mí me das 60,000 pesos por debajo del agua y te permito abrir tu negocio. Mi familiar les dijo, pues no lo abro. Yo no voy a vivir para ti. A otra persona, gracias a mi contador que conozco, 200,000 pesos por reabrir su negocio. No había problemas, le inventaron cosas. Una tiendita de estas esquineras de refrescos, papitas y demás, otro. Me habían comentado que le habían sacado como 50,000 pesos para volver a abrir. Gobiernos de Morena. De repente oigo que dice el gobierno, es que nos está costando mucho bajar la extorsión. Pues ¿cómo no te va a costar? Pues si es tuya. Tú eres el número uno, el extorsionador número uno. ¿Qué estamos viendo con Hacienda? Que cada vez van saliendo más las notas que aquí ya les dimos, que aquí ya les compartimos videos, ya empiezan a salir en los canales grandes, ¿no? Carlos ayer hablaba de precisamente ajustes que se están haciendo a cuestiones fiscales, ¿no? ¿Cómo te van a cobrar? ¿Cómo te van a penalizar? Que no se te olvide pagar tus impuestos. Porque desde el primer día que pase adicional a cuando debiste haberlos pagado, ya va a haber una multa, ¿no? Dicen que no, que es por los factureros y no sé qué. No, factureros madres. Van por todos. Qué casualidad. Los factureros son ellos. El gobierno actual, el que más contratos y facturas apócrifas tiene. Probado, estudiado, analizado. El que más empresas de reciente creación ha utilizado. Empresas que cuando llegó el anciano maldito, por ejemplo, tenían 2 días de que se habían creado, que se habían dado de alta y ya les estaban dando contratos del gobierno. ¿Cómo fue eso? Hay empresas que llevan años buscando entrar al gobierno y no lo han logrado. Y resulta que una empresa de recién creación, 2 días antes de que el maldito anciano llegara, ya tenían contratos con el gobierno. Esta otra que nos exhibió Carlos de una estética, ¿no? Ahora tiene contratos de medicamentos por 1,000 millones de pesos. Donde hay una persona que se supone que es la dueña del negocio y no hay nada en donde ella está establecida como domicilio. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿No son factureros también?
donde vemos cómo se utilizan a las notarías de políticos actuales de Morena, que salen a decir, ah, no, pero pues es que yo no puedo estar checando quién es quién. ¿Cómo que no puedes checar? Eres un notario. ¿Das fe de qué entonces? Pero insisto, empresas de recién creación, 2 días, 1 semana, 15 días antes de que un gobierno entre, y resulta que ya le están dando contratos por 100, 200, 500 o 1,000 millones. Y la gente y las empresas y negocios que tienen años trabajando, haciendo una cuestión muy positiva, generando empleos y demás, no logran un contrato, ¿no? No logró ya Slim un contrato en esta nueva línea de tren que se va a hacer a Monterrey. Qué casualidad, ¿verdad? Se le cae el metro, se le caen las cosas a este señor corrupto, tranza y vividor también del erario, que generó su fortuna mayor. A mí no me gusta, y discúlpenme, a muchos de ustedes les puede gustar Slim. Para mí es uno de los mayores saqueadores a partir de Salinas de Gortari, un prestanombre. Así hizo su fortuna. Hoy día es el número 1, el más rico de México. Y le siguen dando contratos del gobierno de miles de millones. Se le cayó la línea 12 porque no tenían la capacidad para construir. Este grupo Carso es relativamente bueno construyendo plazas. Pero sin duda de trenes, de vías y de metros no sabía nada. Pero se cayó la línea 12. ¿Y cómo lo premiaron? Dándole contratos para el Tren Maya y ahora para el otro tren que va a Monterrey. Discúlpenme, es que yo sí estudio, yo sí analizo, yo sí leo, yo sí reviso las historias de la gente. Donald Trump, el que hizo el dinero en realidad fue el papá, no el hijo. El hijo es un asqueroso pedófilo, abusador de menores y un desgraciado infeliz que hoy día es presidente. Pero es que insisto, si México tuvo a un asesino como presidente en el sexenio anterior, pues ya que nos podemos esperar, ¿no? Que tengamos un abusador de menores en Estados Unidos también como presidente, bueno, pues es lo menos que yo creo que se podía esperar, ¿no? Ahí está el escándalo de Epstein. Fotos, imágenes, ya no falta que nos presenten videos y aún así va a decir, no, esto lo hicieron con la inteligencia artificial, por si le suena con ciertos personajes actuales de México, ¿no? Que ahí están los videos, ahí están los audios, y ahí están las... No, eso está truqueado, eso está modificado, eso lo hicieron con sí, ahora con esto de la inteligencia artificial ya se acabaron los culpables, ¿no? Todos lo vimos, damas, caballero. Vimos un pelotón prácticamente de fusilamiento. ¿En dónde fue? ¿Zacatecas? ¿O dónde fue? Esto hace el año pasado. O hace 2 años. Que forman a un grupo de personas y al más puro estilo de grupos de fusilamiento del pasado, así acribillaron. ¿Qué fueron? 10 o 15 gentes, una cosa así. Todos lo vimos en el video. ¿Pero qué pasó? Los criminales los levantaron, los echaron en camionetas, se los llevaron, lavaron el piso y aquí no pasó nada. Y ahí no hubo 15 muertos, o 10 o 5, o los que hayan sido. No, no los hubo, porque ¿dónde están los cuerpos? Todos vimos el video. Ah, no, pero ahí no pasó nada. Porque ahora, ¿qué es lo que el gobierno pide al crimen organizado? No, si matas a alguien, llévatelo. Porque a mí la contabilidad de muertos se me está yendo para arriba. No, no se está reduciendo. No es eso de que ya hay 30% menos de asesinatos. No, no, no. Lo que pasa es que ahora ya no hay cuerpo que perseguir. Ya, o sea, el delito está.
¿Pero a quién mataron? No, pues se lo subieron a una camioneta, se lo llevaron y termina en una fosa como esta, la del estadio de Guadalajara, donde ya encontraron prácticamente 500 cuerpos y va a haber otros 2 millones enterrados en diferentes lugares. Pero eso no se contabilizan. ¿Por qué? Porque no están. Oye, que nos enteramos que mataron, y puede haber un video, mataron a 50 acá. ¿Dónde están los cuerpos? No, pues se los llevaron. Ah, entonces para nosotros, políticamente hablando, no hay muerto. ¿Cómo que no hay muerto? Pues si todos vimos el video, pues tú habrás visto un video, pero si no hay cuerpo. Y por eso pregunto, ¿y cómo llegamos a esto, Bermúdez Requena y Patán Augusto en Tabasco, no es verdad. El Limón o el Limones, o no sé cómo les dicen, y el Pedro Eses, no, tampoco, eso no, ahí no pasó nada. El gobernador de Sinaloa con el grupo de la Malliza y la Chapiza, no, aquí no hay nada. Pero llega a la segunda posición de la Procuración de Justicia un tipo que logró un título en 24 horas. Bien dice Chumel Torres, creo que erramos. Muchos de nosotros erramos, sin duda, el camino y la decisión de lo que debimos de hacer, ¿no? La profesión. Decía Chumel en su programa hace unos días, refiriéndose a los padres, ¿no? Padres, eduquen a sus hijos para ser diputados o senadores. El futuro está allí. No los manden a la escuela. Para ser diputados o senadores, nomás tienen que saber robar, abusar, traicionar, corromper. Y decía Chumel, no necesitan ni siquiera ir a la escuela. Enseñen a sus hijos a que les agarren dinero de la cartera, de la bolsa. Enseñen a sus hijos a mentir, a engañar, a traicionar. Para que el día de mañana sean unos buenos diputados o senadores o políticos en general, ¿no? ¿Y saben qué es lo peor, damas, caballeros? Que sí lo vi. Me lo imaginé, quiero decir, lo vi en mi mente. Gente que seguro sí lo hace con sus hijos, ¿no? Veía yo un video también, hace un par de días, cómo salieron unos padres a golpear a unos policías. Yo dije, bueno, pues salieron a defender a su hijo. Yo lo haría, ¿no? Ah, no, pero su hijo es un criminal. Salieron a defender a su hijo porque lo iban a detener, porque lo habían agarrado en flagrancia, robando. Y salieron a pelear los papás y a golpear y a insultar y a ofender y a decirles hasta de los que se van a morir. Pero era un criminal, el hijo. ¿Cuántas veces no vemos imágenes así, pero con jóvenes verdaderamente inocentes? Está bien. Pero tu hijo lo acaban de detener robando y tú sales a defenderlo. Porque seguro sabes que es un criminal. Muchos padres saben a lo que sus hijos se dedican, ¿no? Y entonces, ¿qué estás defendiendo? Y por eso, como decía yo en un principio, ¿qué está pasando? Estamos viendo como nunca homicidios de niños, pero al por mayor, como una forma de demostrar poder, de que mira, nada de que te sales, nada de que nos acusas, o nada de que haces esto porque te matamos a tu familia. Y sí, familias completas.
Lo acabamos de ver hace un par de días. Una familia completita que encontraron en un coche. Quemados, por cierto. El papá, la mamá, 2 pequeñines. Uno de 10 y otro me parece que de 6 años. Pero veía yo una nota que veía yo por ahí en el internet. Cada vez más niños. Pero yo me pregunto, ¿son niños criminales? ¿Son niños que se están dedicando a algo ilegal? No. Niños que los mataron como ¿cómo le llaman? Daños colaterales, ¿no? No, a ver, pero el niño iba pasando por una balacera o algo. No, llegan a casas y matan a los niños, ¿no? Esa es una venganza. ¿Y qué culpa tienen los niños? No, ninguna. La culpa será tal vez de sus padres, ¿no? Pero estamos viendo como nunca cada vez más y más niños asesinados, ¿no? Sobre María Corina Machado, ¿qué les digo? Esta española maravillosa es española y sin embargo me representa, ¿no? Ni siquiera es mexicana y me siento bien representada por una mujer española, ¿no? Jóvenes lo vuelven a hacer. Ahora en Bulgaria destituyen a primer ministro búlgaro porque se metió con los jóvenes. ¿Cuándo será el día que podamos ver algo así en México? Esto ya pasó en Nepal, ya pasó en otros lugares, en Oriente. Ahora fue Bulgaria. Destituyen porque las acciones que estaba teniendo el primer ministro, particularmente, insisto, se metió con lo que es muy de los jóvenes, ¿no? La comunicación, los espacios, las aplicaciones. Porque los adultos a veces no pueden. Yo me he esforzado. Yo sí sigo esta máxima de renovarse o morir. Pero muchos adultos no. Yo aquí lo dije alguna vez finalmente. Hay gente que me ha dicho, Alex, es que los jóvenes están aislados. Estás bien idiota. Están mucho más conectados que lo que estuvimos tú y yo en nuestra época. Nosotros salíamos a jugar con los amigos de la cuadra. Y ese era nuestro mundo. Ellos hoy día se conectan con gente en el otro lado del mundo. Ellos pueden estar conectados con rusos, con orientales, con europeos, con norteamericanos, con sus consolas de videojuego. ¿Quién te dijo que están aislados? Están en un mundo diferente al que nosotros conocimos, pero de ninguna manera están aislados. Tal vez están hasta más conectados que lo que en algún momento estuvimos nosotros. Pero no lo quieres entender. Porque ellos no van a ser como fuimos nosotros. Por eso yo insisto muchísimo en esto. Este mundo es el de ellos, no el de nosotros. El de nosotros ya fue. En donde nosotros empezamos y nos desarrollamos, ya fue. Está en el pasado, es historia. En el mundo que actualmente estamos viviendo, es en el de ellos, el que le pertenece a los jóvenes. Nosotros estamos viviendo ahora en su mundo, no ellos en el nuestro. Y o nos adaptamos o no tenemos cabida. Por eso me da gusto esto que pasó en Bulgaria. Y por eso llevo días diciendo que me encantaría ver una revolución muy al estilo siglo XXI en México, ¿no? Y no estamos lejos. Y parece ser que eso es lo que se busca provocar y que se busca que suceda. Y ojalá y suceda.
Y yo me uniré a todos esos jóvenes. Porque ya no es nuestro mundo, es el de ellos. Y con justa razón peleen, discutan y tiren gobiernos como hoy día Bulgaria a todo aquel que se oponga a hacer bien las cosas para ellos. Yo busco su apoyo para ser un presidente independiente en este país, pero no con la mentalidad de hace 30, 40 o 50 años, no, con una mentalidad actual. Y no porque me sienta yo un jovencito o me crea yo un jovencito, sé que no lo soy, pero a mis 58 años tampoco soy un anciano con ideas retrógradas como cierto anciano que ahora nos quiere cambiar hasta el pasado y decirnos que lo que pasó en el pasado realmente no pasó. Eso es estar mal de la cabeza. Eso es tener un problema, como lo dice el doctor Newman. A mí me encantaría analizar ese cerebro, porque hay muchos trastornos en ese cerebro y hay muchas cosas que no están mal. Sí, el del anciano maldito del sexenio pasado. No, ese cerebro sin duda no funciona y no ha funcionado bien desde hace décadas, ¿no? Y por eso, como dice el doctor Newman, sería un buen cerebro de estudio, ¿no? Tenemos que cambiar, las cosas están cambiando. De hecho, las cosas ya cambiaron y nomás nos falta cambiar a nosotros. Eso lo decidiremos ustedes y yo. ¿Cuándo? Ahí está el meollo del asunto. Tal vez cuando ya sea demasiado tarde para muchos de nosotros, pero siempre se abre por ahí una ventanita, aunque pequeñita que sea, que puede llegar a ser muy grande. Vamos a ver, porque sin duda con este gobierno también no llegaron todas. Eso es un hecho, ¿eh? Y eso muchos lo sabemos. Y por eso todos tenemos que ir por ese cambio, por ti y por México. Cuídense, pásenla bonito, maravilloso fin de semana. Y si no sucede otra cosa, nos vemos tal vez el lunes. Ya todo el mundo anda muy ocupado con las compras, con las cosas de Navidad y demás. Vamos a ver. De entrada, creo que haré un videíto el lunes. Vamos a ver si hacemos video en la semana o los dejamos descansar a partir de la próxima semana. Vamos a ver qué decido. Déjenme checar, déjenme revisar, vamos a ver cómo está la agenda también y en base a ello tomaremos la decisión, siempre por ti y por México. Cuídense, pásenla muy bien y hasta la vista.